Buenas con todos. Hoy en la semana número lo que es taller informativo y capacitación del ONG Progresemos Juntos de temas de ingeniería civil. Vamos a hablar sobre ingeniería sismo resistente y cómo aplicarla en nuestro proyecto de vivienda multifamiliar. Siguiente. Ingeniería sismo resistente, ¿no? La sociedad está enfrentando en los últimos años inconvenientes relacionados a edificaciones que no cumplen con las especificaciones técnicas ante un probable sismo, de tal manera que garantice la seguridad y el cuidado de sus habitantes. Siguiente. Ya. Para poder tener en cuenta lo que leímos anteriormente, es sobre el tema de terremotos y saber lo que es un sin terremoto. Bueno, tenemos el concepto. Es una vibración o movimiento ondulatorio del suelo que se representa por la súbita liberación de energía sísmica que se acumula dentro de la Tierra debido a fuertes tensiones o presiones que ocurren en su interior. Los sismos o terremotos pueden causar grandes desastres, en especial donde no se han tomado medidas preventivas, protección, relacionadas con la sismo resistencia de las edificaciones. Los terremotos son fenómenos naturales que se presentan por el movimiento de placas tectónicas o fallas geológicas que existen en la terrestre. También se producen por actividad volcánica. El Perú hace parte del cinturón de fuego pacífico, que es una de las zonas del planeta en la cual presenta una alta actividad sísmica y un mayor peligro o amenaza. Es decir, es una zona donde se puede presentar terremotos con frecuencia y algunos pueden ser de intensidad notable. Siguiente. ¿Cómo se miden los terremotos? Cualquier descripción de la sismicidad requiere de la medida del terremoto, lo que se hace al asociar las propiedades de los terremotos a las zonas sismogénicas. Para expresar esa medida se usan las escalas ser cualitativas y cuantitativas. Los parámetros más utilizados son la magnitud y la intensidad. La magnitud es una medida precisa de instrumental relacionada con la energía que se libera en el hipocentro cuando se produce un movimiento sísmico, independientemente de la ubicación del observador. La magnitud sísmica es una medida basada en datos instrumentales, según el aspecto en el que esté basado. Surgen distintos tipos de escala. Siguiente. Acá tenemos lo que es el capítulo número 2, el peligro sísmico, que es una zonificación de la norma técnica E030, de ingeniería sismo resistente. Acá pongo un concepto. El territorio nacional se considera dividido en 4 zonas, como se muestra en la figura número 1. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la entonación de estas son la distancia epicentral, así como la información no tectónica. El anexo número 1 contiene el listado de las provincias y distritos que corresponden a cada zona. Es la figura número 2. En cada zona se asigna un factor Z, según indica la tabla número 1. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en el suelo rígido con una probabilidad del 10% de excedir en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de aceleración de la gravedad. Tenemos lo de la tabla número 1, los factores de la zona Z. El Perú está dividido en 4 zonas, 4, 3, 2, 1, en el cual el 4 es la de mayor intensidad, como dice acá. Es la donde puede ocurrir más, que es un desastre más fuerte, ¿no? En cuanto si ocurre un terremoto o un sismo. Y las otras zonas son un poco más alejadas, en el cual ya se ve que la aceleración de su gravedad no va a ser tan fuerte. Siguiente. ¿Qué es la sismoresistencia? Se dice que una edificación es sismorresistente cuando se diseña y construye con una adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una
proporción y resistencia suficiente para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes. Aun cuando se diseñe y construye una edificación cumpliendo con todos los requisitos que indican las normas de diseño y construcción sismo resistente, siempre existe la posibilidad de que se presente un terremoto aún más fuerte que las que han sido previstas y que deben ser resistidos por la edificación sin que ocurra daños. Por esta razón no existe edificios totalmente sismorresistentes. Sin embargo, la sismoresistencia es una propiedad o capacidad que se provee a la edificación con el fin de proteger la vida y los bienes de las personas que la ocupan. Aún se puede presentar aún presente daños. En el caso de sismos muy fuertes, no contribuirá a que no haya pérdida de vidas, pérdida total de la propiedad. Una edificación no sismo resistente es vulnerable, es decir, susceptible o supuesta a dañarse en forma grave o colapsar fácilmente en caso de terremotos. El sobrecosto que significa la sismoresistencia es mínima si la construcción se realiza correctamente y es totalmente justificada, dado que significa la seguridad de las personas en caso de terremotos, la protección del patrimonio y que en la mayoría de los casos es la misma edificación. Siguiente. Principios de la sismoresistencia. Acá tenemos 5. Forma regular, mayor rigidez, bajo peso, buena estabilidad, suelo firme y buena cimentación. En lo que es la forma regular es la geometría de la edificación que se puede tener. Es una geometría sencilla que se puede manejar en los planos o en las elevaciones. Lo que tenemos de la asimétrica y mala comportamiento con las edificaciones es sacudida por un sismo. Una geometría irregular favorece que la estructura sufra torsión, aunque intente girar en forma desordenada. Tenemos también lo que es mayor rigidez, que viene a ser lo que es la estructura se deforma poco cuando se mueve ante la acción de un sismo. Una estructura flexible o poco sólida, al deformarse exageradamente, favorece a que se presenten daños en paredes o divisiones no estructurales. Lo que tenemos también es el bajo peso, que viene a lo que es más liviano, para que las edificaciones tengan menor fuerza y tengan un soporte cuando ocurre un terremoto de grandes masas o pesos, se muevan con mayor severidad al ser sacudidas por un sismo, y por lo tanto la exigencia de la fuerza actuante será mayor sobre los componentes de la edificación. Tenemos también lo que es la buena estabilidad. Las edificaciones pueden ser firmes y conservan el equilibrio cuando son sometidas a las vibraciones del terremoto. Estructuras poco sólidas e inestables se pueden volcar o deslizar en caso de una cimentación deficiente. Lo que es suelo firme y buena cimentación. La cimentación debe ser competente para transmitir con seguridad el peso de la edificación al suelo. También es deseable que el material del suelo sea duro y resistente. Los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas y facilitan lo que es la acción del sismo, el terremoto, a las edificaciones. Siguiente, por favor. Ya, lo que es la norma E03018 tenemos el capítulo 1, lo que son generalidades. La concepción estructural sismorresistente debe tomarse en cuenta la importancia de los siguientes aspectos: simetría tanto en la distribución de masas como de rigidezes, peso mínimo, especialmente en los pisos altos, selección y uso adecuado de los materiales de construcción, resistencia adecuada frente a las cargas laterales, continuidad estructural tanto en planta como en elevación, ductilidad, entendida como la capacidad de deformación de la estructura más allá del rango elástico, deformación lateral limitada, inclusión de líneas sucesivas de resistencia, redundancia estructural, inclusión de líneas, consideración de las condiciones locales, buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa. Siguiente.
Ya, tenemos lo que es el diseño conceptual de una construcción sismorresistente, lo que hemos visto en la teoría PPT, que es el comportamiento de un edificio durante los terremotos. Depende fundamentalmente de la interacción dinámica con el movimiento del terreno, de su forma general, tamaño y geometría. Además, como las fuerzas generadas por el terremoto en las diferentes partes de la construcción se trasladan al sistema suelo-cimentación. Por lo tanto, en la etapa de planificación en sí, los arquitectos e ingenieros estructurales deben trabajar juntos para garantizar que se eviten aspectos desfavorables y garantizar que se elija una adecuada configuración de construcción. Siguiente. La distribución de la masa en edificación. La acción sísmica es una acción dinámica en la que se generan fuerzas como consecuencia de los efectos de inercia generados por el movimiento. Por tanto, un aspecto fundamental para el cálculo de las es igual fuerza por masa por aceleración, donde m es la masa del edificio y distribución a largo mismo. Es totalmente necesaria realizar una correcta y realista distribución de las masas a lo largo del modelo de cálculo a realizar. Estos valores no solo afectan a los esfuerzos que aparecen en los diferentes elementos de la estructura como consecuencia de las acciones sísmicas, sino que también pueden afectar a los distintos periodos propios de la estructura que están condicionados a este parámetro y por consiguiente también a la posible interacción dinámica entre los periodos propios de la estructura y del sismo. Siguiente. Diseño para garantizar la ductilidad. La ductilidad es la capacidad de una estructura para soportar deformaciones después de alcanzada la deformación de agotamiento mientras aún resista cargas. Dicho de otro modo, la capacidad que puede tener esta estructura para deformarse prácticamente de manera estable ante una falla. Ese es el concepto que se permite considerar valores de la acción sísmica en los cálculos inferiores a lo de las acciones reales que aparecen en un sismo. Siguiente. Impacto entre edificios y juntas sísmicas. Para evitar el choque entre construcciones colindantes durante los movimientos sísmicos, el ancho de la junta en cada nivel no debería de ser inferior a una suma de desplazamientos laterales máximo de las construcciones colindantes, calculados para dichos niveles. A pesar de que la junta puede tener una densidad diferente en altura, resulta más seguro mantener el mismo ancho en toda la altura. El diseño de la cimentación. El diseño conceptual de la cimentación suele ser de gran olvidado con respecto a especiales consideraciones relativas al cálculo sísmico. Este es otro elemento estructural fundamental para asistir con solvencia a las acciones sísmicas. De forma general, y al igual que el resto del edificio, hay determinados aspectos que deben de verificar. Simplicidad y simetría. No debe coexistir una misma unidad estructural del sistema de cimentación superficial o profunda que pueda generar fenómenos de torsión en la base del edificio. La estructura de cimentación debe apoyar sobre un terreno con características geotécnicas y homogéneas en el caso que sea posible este aspecto. La estructura puede fraccionarse en varias unidades mediante las correspondientes juntas sísmicas. Bueno, también tenemos acá lo que es la carga, que son fuerzas y otras acciones que resultan del peso de los materiales de construcción ocupantes y sus pertenencias en efectos del medio ambiente, movimientos diferentes a cambios dimensionales restringidos. Y tenemos las cargas muertas, que es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio, que sea permanente o una variación de su magnitud pequeña en el tiempo. Eso lo sacamos de la herramienta nacional de edificaciones, RNE, Aplicación Norma Técnica, que es de estructuras, E020. Y eso es todo. Muchas gracias. Paso a mi compañero. Buenas, yo les voy a hablar un poco sobre la norma técnica E030, que viene a ser el diseño sismo resistente, ¿no? La norma técnica E030 es una normativa peruana que establece los requisitos para el diseño sismo resistente de edificación en el país. Esos son algunos aspectos importantes que deben considerarse según esta norma en el diseño estructural, como lo siguiente, ¿no? Como ya brevemente mi compañero ha hablado de la zonificación sísmica,
ya que en la norma E030 califica el territorio peruano en diferentes zonas sísmicas, desde muy baja hasta muy alta. Cada zona tiene valores específicos de aceleración sísmica para el diseño estructural. Es crucial identificar la zona sísmica del proyecto de vivienda multifamiliar para calcular las cargas sísmicas adecuadas. Luego también tenemos otro punto, que vienen a ser las cargas sísmicas. La norma E030 especifica los métodos para determinar las cargas sísmicas que actuarán sobre la estructura del edificio durante un evento sísmico. Estas cargas se calculan en función de la aceleración sísmica, la masa de la estructura y otros factores como la rigidez de los elementos estructurales y la importancia del edificio. En el diseño de viviendas multifamiliares se deben calcular las cargas sísmicas de acuerdo con los criterios establecidos bajo la norma, ¿no? Como siguientes puntos también de la normativa, tenemos los sistemas estructurales. La norma E030 define los tipos de sistemas estructurales que pueden utilizarse en edificaciones sismorresistentes, ya sea muros de corte, sistemas de pórticos, sistemas de muros estructurales, entre otros. Para proyectos de vivienda multifamiliares, se deben seleccionar los sistemas estructurales más adecuados teniendo en cuenta la altura del edificio, la distribución de las cargas y las condiciones del suelo. Todo eso es para una misma vivienda. Bueno, luego también tenemos los detalles constructivos sismorresistentes. Bajo esta norma establece requisitos detallados para la construcción de elementos estructurales que garanticen su adecuado comportamiento ante las acciones sísmicas. Esto incluye aspectos como la adecuada colocación y anclaje de refuerzos de concreto, la calidad del acero estructural, la resistencia y la capacidad de disipación de energía de los elementos de la estructura. Luego también tenemos la evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Además de establecer los requisitos para el diseño de nuevas construcciones, la norma de 030 también recomienda la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones existentes. Esto implica la realización de inspecciones estructurales para identificar posibles deficiencias y la implementación de medidas de refuerzo para mejorar la capacidad de resistencia sísmica de los edificios, ya que, dado a los acontecimientos que se dan en nuestro país durante estos años, pierden rigidez y, bueno, la durabilidad disminuye cada año, ¿no? De cada vivienda, ya sea por los huaicos, terremotos, temblores, tsunami, etc. Por ello, siempre es bueno evaluar la vulnerabilidad sísmica, ¿no? Como también evaluar la condición de tu vivienda para evitar mm, peores cosas. Bueno, luego tenemos filosofía y principios de diseño sismorresistente. La filosofía consiste en evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad. Luego de ello, bajo esta filosofía, también tenemos sus principios, que bajo la norma nos indica que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a los movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. Como segundo punto tenemos la estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. Para las edificaciones, como tercer punto, tenemos para las edificaciones esenciales, definidas en la tabla número 5, que en la siguiente vamos a mostrar, se tendrán consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Bueno, acá tenemos la tabla 5 de la E030, lo que nos indica que según la normativa peruana, se divide en cuatro, en edificaciones esenciales, edificaciones importantes, edificaciones comunes y edificaciones temporales. En lo cual las edificaciones esenciales se basan a establecimientos de salud públicos o privados, de edificaciones esenciales también cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo. Eso puede ser como establecimientos de salud no comprendidos en la categoría 1,
puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicaciones, estaciones de bomberos, etcétera. Luego también tenemos instalaciones de generación y transformación de electricidad, reservorios y plantas de tratamiento de agua, ya que todo lo antes mencionado es algo esencial para nosotros en cualquier tipo de sismo o de que nos ocurra, ¿no? Luego también tenemos edificaciones importantes. Las edificaciones, bueno, estas edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros y, bueno, museos, bibliotecas. También se consideran depósitos de granos o otros almacenes importantes para el abastecimiento, ya que, como antes dicho, como su mismo nombre lo dice, son edificaciones importantes. Luego, ya para la parte de vivienda, tenemos las edificaciones comunes, en la cual abarca hoteles, restaurantes, viviendas, oficinas, depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarece peligrosos adicionales de incendios o fugas de contaminantes. Y por último, tenemos las edificaciones temporales. ¿Cuáles son estas? Son construcciones provisionales para el depósito, bueno, para depósitos. Puede ser casetas o otras similares. Luego también en la misma normativa nos indica dos notas. La primera es que las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la base como se encuentra en la zona sísmica 4 y 3, como ya se ha mostrado brevemente en un dibujo, ¿no?, de la normativa. Luego también en la zona sísmica 1 y 2, la entidad responsable podrá decidir si usa o no usa aislamiento sísmico, ya que es muy baja. Si no utiliza aislamiento sísmico en la zona 1 y 2, el valor de la U será como mínimo 1.5, ya que como hemos visto, cada zona sísmica tiene un valor diferente. Depende, ¿no? Luego, como segunda nota, en estas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez. Resistencia y rigidez adecuadas para acciones laterales a criterio del proyectista. Ya, siguiente. Y bueno. Luego de esto, tenemos la aplicación de un proyecto de vivienda multifamiliar. Para ello, primero se hace un análisis del contexto sísmico. Se hace la evaluación de la actividad sísmica en la región donde se ubicará en el proyecto. Como ya se ha mostrado el mapa, se ubica qué tipo de zona es o dónde se encuentra la vivienda o la construcción que se realizará. Luego, también como segundo punto, tenemos normativas y códigos de construcción sísmica aplicables. Todo bajo el Reglamento Nacional E030. Claro, ¿no? Luego tenemos como segundo punto para la aplicación de proyecto, tenemos diseño estructural. Selección de sistemas estructurales adecuados para viviendas multifamiliares. Como también hemos indicado, en la misma normativa nos indica qué tipo de sistema estructural sería el adecuado para el tipo de vivienda, ¿no? Para, por ejemplo, la cantidad de pisos, bueno, cantidad de niveles que va a tener. Por ejemplo, también los espesores del cimiento, por el tipo de suelo. Y bueno, algunos refuerzos que se podría ver para una construcción antes de o bueno, también después de. Luego también tenemos consideraciones específicas para la distribución de cargas y la resistencia a fuerzas laterales. Para ello, el proyectista o la persona encargada de hacer los planos tiene que verificar que las columnas y vigas resistan, como también los muros puedan resistir ante estos impactos, con los factores ya mencionados. Se encarga de que la vivienda tenga una buena durabilidad y sostenibilidad ante cualquier impacto también, ¿no? Luego, como último punto, tenemos refuerzo y mitigación de riesgo. Se incorpora técnicas de refuerzo estructural, como el uso de refuerzos de concreto armado o muros de corte. Como ya he mencionado, el refuerzo estructural no solamente se hace para una vivienda ya construida, también se le puede hacer refuerzos desde ya antes, pero lo que normalmente se ve es que cuando tú ya tienes, tu vivienda ya tiene una marca por el sismo ocurrido, como una abertura o algo, simplemente se le tiene que reforzar para que la vivienda no colapse.
ante otro sismo o para que siga resistiendo las cargas. Para ello es un proceso totalmente diferente a lo que normalmente uno hace en su construcción. Se utilizan también otros materiales, ya que son diferentes concretos y no se puede mezclar sin un aditivo, ¿no? Y bueno, también se puede utilizar el tipo de muros. Puedes utilizar muros que contrarresten de una u otra manera los movimientos, ¿no? Las oscilaciones de, del sismo. Luego también acá tenemos implementación de medidas de seguridad adicionales, como sistemas de evacuación y protección contra incendios. Siquiera estas medidas evitarían un desastre mayor, ¿no? Como pérdida de personas, de vidas. Pero siempre es esencial para cada tipo de vivienda tener una zona segura o también una manera fácil de evacuar de ese tipo de zona para no tener después que lamentar. Bueno, conclusión. La ingeniería sismo resistente desempeña un papel fundamental en la seguridad y durabilidad de las estructuras, especialmente en proyectos de vivienda multifamiliar. Mediante el entendimiento de las fuerzas sísmicas, el diseño basado en desempeño y la aplicación de medidas de mitigación de riesgos, es posible desarrollar proyectos que puedan resistir eventos sísmicos y proteger la vida y la propiedad de sus ocupantes. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.